Y ya vamos a avanzar en el segundo tema de la noche, comunicación como herramienta de gestión. Y para hablar de eso nos acompaña Claudia Palazón. Ella es consultora en estrategias de comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Súper bien, muchísimas gracias por recibirme. Bueno, un gusto que estés aquí con nosotros y hablar de este tema. Yo quisiera de repente entender que en el sector público la comunicación está siendo un poco más importante y el sector privado en algunos rubros todavía no se le da la debida importancia, Claudia. Importante y conflictivo y explosivo, ¿verdad? Eh, Porque el caso, estoy hablando mucho del caso de Milei en estos días, que Eh, los tipos le pusieron contra la pared, ¿verdad? Suba de presupuesto para la discapacidad y para los jubilados. ¿Cómo te salís de eso, verdad? No, le pusieron contra la cuerda, el tipo terminó perdiendo las elecciones por 14 puntos, ¿verdad? Lo que mm, se le complica bastante, ¿verdad? Y cómo hoy, si no manejas bien tu comunicación, te pero, metes en un callejón sin salida, a veces incluso siendo político y todo esa eso. es la famosa crisis Esa es comunicacional. la crisis, Sí. claro, o estás entrando en, ¿verdad? Pero sí, o sea, precisamente son los organismos internacionales, empresas multinacionales o mismo el gobierno, ¿por qué no decir la Casa Blanca y demás, que son los que marcan la pauta de cómo hay que hacer la comunicación estratégica, que es de la que vamos a hablar, ¿verdad? Y el sector corporativo de a poco fue incorporando a nivel mundo. ¿Y de dónde? De dónde partieron de las grandes crisis, ¿verdad? En los 90 dice, bueno, después de haber salido de las grandes situaciones de crisis, esta lógica de pensamiento tiene que ser parte de la gestión. No puede ser una cuestión lateral, tangencial, ¿verdad? Que le llamamos cuando necesitamos, pautamos en medios, ¿verdad? En ese momento no había en redes sociales, ¿verdad? Tiene que ser una lógica que se incorpora a la gestión, o sea, tiene que tener una lógica de management. Entonces, la figura del asesor de comunicaciones, estratega de comunicaciones, o incluso se le llama luego en países más desarrollados, ¿verdad? El área de asuntos corporativos tiene que estar Nosotros incorporada. teníamos el Public Affairs El Officer public en el affairs. City. Era un Exacto. cargo designado con reglas, con todo, sabía lo que podía decir, lo que no, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y nadie podía hablar que no sea él, ¿verdad? Claro, porque al fin y al cabo lo que vos haces o sea, lo que hace un estratega de comunicaciones es entender que le ve a la organización como un sujeto que está comunicando algo, ¿verdad? Que no se remite solamente a sus operaciones comerciales, financieras, ¿verdad? Y al trato de tú a tú con mi proveedor, mi cliente, mi colaborador, ¿verdad? Sino que cumple un rol entre social, económico, ¿verdad? O sea, se funciona dentro de un entorno y en ese entorno se relaciona como entidad, ¿verdad? Con otros actores que tienen o sus mismos intereses o intereses opuestos, Sobre ¿verdad? todo nos pasa, a mí me pasa, yo soy mundo privado, ¿verdad? Y tu posibilidad de meter la pata con una frase mal dicha y que se clipee en Twitter y eso y te fusilan y le dejan mal a tu empresa, ¿verdad? Es muy estresante hoy la comunicación, Sí. ¿verdad? A diferencia de antes que por ahí eran los diarios y bueno, después pasaba. Claro. Hoy es todo en línea y se viraliza y se te puede armar un lío, ¿verdad? Sí, de hecho que desde en la pandemia es la que nos ayudó a nivel Paraguay, ¿verdad? A superar la brecha tecnológica, Sí. ¿verdad? Y desde el 2022 incluso el comportamiento del consumidor incluso cambió, por eso que hay tanta promoción al e-commerce y demás, porque es un área que está entrando con todo gracias a que la brecha se superó, ¿verdad? O sea, no existe más esa noción de decir, no voy a pautar en redes porque la gente del interior no me va a ver. Es mentira, hoy todos estamos comunicados, por eso impacta tanto cualquier situación mal gestionada o no gestionada, ¿verdad? En redes sociales por la inmediatez. O sea, hoy ya no existe más brecha, ya se superó. Y lo malo, digamos, los vicios que existen para los gerentes y demás, justo hablando del sector privado, es que siguen teniendo esta lógica de yo tengo amigos en los medios, ¿verdad? O pauto en prensa, o hago nomás una campaña publicitaria, la noción de la publicidad, y ahí ya está, ¿verdad? Ya se soluciona. Y eso en realidad son distintas acciones estratégicas, pero que forman parte de un pienso, ¿verdad? Que viene detrás. Entonces, es ir saliendo de esa forma de pensar y cambiar de chip, ¿verdad? Empezar a jugar con inteligencia y decir, ok, no es más así, ¿verdad? No es llamarla a tu amigo en la prensa o no es pautar nomás o hacer una campaña en redes y ya está. Con eso soluciono mi imagen, porque también el hecho de tener tantos canales hoy en día, ¿verdad? Y a nivel local,
O sea, ya no es más una cuestión no en Estados Unidos, ¿verdad? No, ya estamos todos así, ¿verdad? Eso hace que la gente también va formando su propia opinión. Entonces tenés otro actor importante que sin ningún problema en 5 segundos te puede llegar a afectar al negocio, ¿verdad? Ocurrió recientemente con un conocido supermercado que Sí. los medios atacaban, tenían su fuerza de poder, era una fuerza de poder, pero la gente, el consumidor también tiene voz. Sí, yo quería poner como ejemplo, hablamos de lo que pasó con la cadena de Vi, Sí. pero quiero pensar en la comunicación, por fuera de la situación de una crisis o de comunicar para vender. ¿Qué más te permite ser una empresa que se comunica, que se expone, que sostiene una línea de trabajo, de credibilidad? ¿Cómo también pensar en la comunicación como parte de los procesos de una empresa? Sí, ¿verdad? O sea, por un lado tenés, por eso decía, prensa es una arista, tenés prensa, tenés redes sociales o todo lo que es la comunicación digital, sí. También está la comunicación interna, que es súper importante, ¿verdad? En el sentido de que lo que sí tiene que ser coherente con lo que haces, ¿verdad? Entonces, lo que internamente se gestiona a nivel de directiva y demás, se tiene que gestionar como de tal manera que sea creíble o se pueda proyectar para la gente, para el consumidor o el ciudadano, ¿verdad? Entonces, todas son aristas que hay que ir monitoreando. Eso en términos de comunicación interna, ¿verdad? O de gestión de marca, que muchas veces gestionar la marca se confunde con branding. En realidad no es branding, es cómo yo gestiono la promesa de marca al interior de la empresa o de la organización, porque puede ser algo público también. ¿Cómo hago que esto sea creíble, se sostenga? Voy midiendo de tal manera que el que ve diga, sí, es cierto, eso que dice coincide con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hace tal cosa en el año que no es público, no está pautado en medios, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas aristas hay que permanentemente ir monitoreando y eso en realidad son como grupos, entre grupos sociales, grupos de interés, ¿verdad? Que es lo que hay que controlar desde lo que es la comunicación estratégica, por eso es estratégica, ¿verdad? Claro. Porque tiene tiene la tarea de cumplir un objetivo y de gestionarse a través de las distintas herramientas de la comunicación, ¿verdad? Ahí yo quiero aprovechar tu presencia, Claudia, si es que podés y te animás. ¿Qué valor, no es que vale, sí, qué valor crees que le está dando el gobierno actualmente a la comunicación? Porque se dieron diferentes episodios en los que penosamente se comprometió la figura de Santiago Peña, errores innecesarios. Lo último, por ejemplo, la fotografía que compartió Presidencia o la cuenta de Santiago Peña con el hijo de Óscar González Daer, una persona con temas judiciales. Entonces, y recuerdo también lo que en algún momento había contado Paula Carro, es vocera de la presidencia, lo contó aquí en Ñandutí, como que Gustavo Villate despreciaba los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces hoy también se cuestiona cómo trabaja MITI, cómo trabajan las oficinas de comunicación del gobierno. ¿Qué reflexión tenés? Por un lado hay que decirlo que hay que rescatar la intención de comunicación que hay. ¿Por qué? Porque beneficia de cierta manera a todos los que somos profesionales del área, ¿verdad? O sea, ya desde la era de Lugo existía lo que era la intención de una especie de vocero que era Miguel Augusto dos Santos, ¿verdad? Sí. Miguel López Perito también. También Miguel Sí. López Perito, ¿verdad? Después de ahí, bueno, ya vino Cartes, ¿verdad? Entonces crearon lo que es, más adelante, después se creó en el gobierno de Abdo lo que es MITIC, ¿verdad? O sea, hay una intención de comunicación. En este gobierno crearon la vocería de gobierno, ¿verdad? El problema está en que no es profesional porque están todas mezcladas las aristas, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que la oficina de gobierno es una cosa, ¿verdad? Y todo lo que es la gestión de las TICs, que es donde entraría Villate súper bien, Sí, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, la comunicación de gobierno tiene una lógica que es comunicar el proyecto, el programa que está cumpliendo el presidente, ¿verdad?
Y acá se mezclan, o sea, todavía estamos mezclando todas las cuestiones, por eso la visión de un ministro es corporativa. Y en realidad la comunicación, en el caso de la comunicación política, es social, ¿verdad? Es política, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que hay. Valoro la intención que hay porque ayuda a entender a la gente, decir, che, ¿por qué hay un vocero de gobierno? Espera, mi empresa también tiene que tener, ¿verdad? Entonces ayuda a la noción y a profesionalizar el área, ¿verdad? Pero hay que avanzar más, ¿verdad? Pero Claudia, yendo a ese tema, a mí me da la impresión a veces que también esa crítica ya es muy efímera ahora. O sea, me da la impresión de que hay gente que sí o sí, pase lo que pase, te dice que Santi es churro, que hace todo bien, que esto, que aquello, y hay gente que te dice desastre, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tiene realmente esa comunicación de cambiar de largo plazo la visión? ¿O ya es algo que consumimos así como ruido y no tiene más tanto impacto como antes? Tenemos ahí dos aristas que mirar, ¿verdad? Uno, que cómo se componen las audiencias. La audiencia siempre vas a tener un 20%, estos son estudios, ¿verdad? Siempre va a haber un 20% que te va a ir en contra y siempre uno que va a decir espectacular todo lo que diga, no más luego, así es, ¿verdad? O sea, 40 firmes de un siempre, lado de un lado y del otro, 20, ¿verdad? 20. Un 20, entonces, lo que hay que hacer en realidad es cambiar la perspectiva. ¿A cuál nos enfocamos? A mi microclima que le afecta mucho, sobre todo al que está en posición de poder, o al mi detractor? A ninguno de los dos. Vos le mirás al 60. El 60 es tu oportunidad. Y para gestionar eso es permanente, porque vos le estás comunicando a personas y a grupos sociales, no son números, no son cosas. Entonces, permanentemente vos vas construyendo, ok, esta es nuestra línea de gobierno y vamos gestionando con este actor, con este actor. Y cuando yo hago esto, él reacciona así, entonces tengo que cambiar mi estrategia. O sea, es una gestión permanente, no está escrito en piedra, que es lo más difícil de entender, sobre todo cuando uno se vincula con estadistas o gente comercial. No sé decirte lo que va a pasar, parece una venta de humo, es que no sé. Lo único que sé es que hay una definición estratégica sobre la cual parto, ¿verdad? Y voy monitoreando el riesgo permanentemente, ¿verdad? Porque todo lo que hago impacta sí o sí, va a impactar a personas. ¿Cómo vos me dijo el impacto? Pues yo le sigo mucho a Durán Barba, por ejemplo, que es más política, ¿verdad? Pero ellos usaban mucho las encuestas de opinión casi diarias, ¿verdad? En tu caso y en época de redes sociales, ¿cómo vas midiendo y cómo vas ajustando más rápido tu comunicación? Se monitorea permanentemente, por un lado, ¿verdad? Y que es lo que se monitorea sobre todo, redes sociales, ¿verdad? Que va diciendo la prensa y se monitorea, los contenidos en redes sociales y lo que dice la prensa, pero también se generan KPI. Existen KPI para las estrategias y acciones de comunicación, ¿verdad? Ajustados ¿verdad? A mediciones reales, tipo si hago un evento, cuántas personas van a venir, ¿verdad? Entonces uno va ajustando, va creando KPIs, o sea, no porque sea comunicación o algo intangible, deja de ser tangible, ¿verdad? Se puede medir, ¿verdad? Pero se mide, uno no puede llegar a medir todo el impacto de lo que va a hacer, pero sí tomar variables, ¿verdad? Variables cuanti, ¿verdad? Nos mencionaba fuera de aire, Claudia, tengo acá tu currículum. Voy a leer así rápidamente para ir a la pregunta. Comunicadora con más de 10 años de experiencia en Paraguay y la región, trabajaste en organismos internacionales como ONU, UNICEF, la Unión Europea, la OPS, la OMS, especialista en comunicación política, reputación corporativa, marketing estratégico para el sector público y privado. Tenés maestrías internacionales y, por otro lado, experiencia como asesora de ministros, instituciones públicas, empresas, ayudando a instalar temas en la agenda mediática y social. Y comentaste que estuviste como asesora de Julio Mazzoleni, el ex ministro de Salud. Y quiero nomás contar tu experiencia, si nos permitís, porque Mazzoleni fue un fenómeno espectacular en el sentido de que él fue como un héroe, como la persona que representaba lo que toda la ciudadanía necesitó ante la incertidumbre de la pandemia, un guía. Se le decía al capitán del barco, un papá que te va a proteger. Pero eso después se desfiguró penosamente por cuestiones que no sé si solamente él pudo haber sido responsable o todo el equipo. Entonces, ¿cómo gestionar algo así tan grande en un momento demasiado delicado? El gol, digamos, el éxito de la comunicación de Mazzoleni fue que empezó antes. Empezó a tiempo, ¿verdad? O sea, obviamente cuando empezamos a hacer la asesoría, empezamos porque era todo un equipo, ¿verdad?
no solo yo, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer el trabajo, no sabíamos que se venía una pandemia, ¿verdad? Pero se trabajó en que es lo mejor que tiene la comunicación, en las fortalezas. ¿Qué vamos a decir? Pero lo que vamos a decir tiene que ser, yo no puedo no puedo traer la narrativa y insertarle a la persona. Tengo que ver qué tiene la persona y potenciarle. Eso hace la comunicación si uno es un buen asesor, ¿verdad? Entonces era tomar los valores que tenía y empezar a los valores, las virtudes, sus fortalezas y empezar a amplificar o a moverle a él a generar acciones sobre ese capital, esa fortaleza que él tenía. Por eso cuando llega una situación de crisis, la gente ya tenía, yo ya confío en él, ya había una base creada, o sea, hubo una buena planificación. Entonces, yo ya confío en él porque, por dar un ejemplo, una de las estrategias, él es muy académico, súper correcto, cualquiera que le conoce dirá, ¿verdad? Lo que hicimos fue tratar de generar más cercanía con la gente, entonces creamos, por ejemplo, visitas a los hospitales y demás, ¿verdad? Sí. Entonces él ya tenía una relación cercana, también bajarle el nivel de la imagen estricta que tenía, ¿verdad? Que sea más amable, más cercano y demás, eso se logra con la imagen física, ¿verdad? Que deje de usar corbatas, cosas así, ¿verdad? O sea, más cercano, entonces la gente ya tenía en la previa una relación súper cercana con él, por eso dice, dale, vos lidera el barco, ¿verdad? Porque yo ya te conozco, yo ya tengo una imagen creada sobre vos, entonces confío, yo ya me suelto nomás, que es el efecto ya fue la pandemia, no el origen, ¿verdad? O sea que ahí se llega a mezclar obviamente la comunicación con la imagen y sí hasta o sí. la física y el aspecto físico y todo. Sí o sí, ¿verdad? Porque de hecho lo que se hace sobre la línea sobre la cual se trabaja cuando se hace comunicación, se va construyendo una percepción. O sea, es una percepción intencional. Yo voy creando intencionalmente una imagen en la mente de las personas. No puedo controlar al 100% por lo que decíamos. La persona ya está informada, ya hay redes sociales, prensa y demás, ¿verdad? Pero igual yo puedo permanentemente reforzar ese concepto que quiero que la gente vaya teniendo sobre una organización o una persona, ¿verdad? Y ese es el beneficio al final. ¿Cuál es la ganancia de hacer todo este proceso que parece intangible? La ganancia es que uno construye reputación, ¿verdad? Uh-huh. Y la reputación, buena o mala, construye reputación, ¿verdad? Dependiendo de cómo se gestione. Y la gente responde a esa buena reputación dándote credibilidad. Y esa credibilidad puede ser para el sector público en un voto o en una credibilidad en tu gestión, ¿verdad? Y para el sector privado porque confía y sigue consumiendo lo que vos le ofreces, ¿verdad? O sea, sí. Es indirecta, intangible, pero se materializa. Interesante que vos conceptualmente pones la credibilidad en el que recibe y no en vos que sos creíble, sino que el otro te tiene que comprar. Totalmente. Depende del otro que te compre. Depende del otro porque el otro es el sujeto que recibe información, por así decir, ¿verdad? O las estrategias, pero vos no sos el único canal de comunicación que tiene, depende de él. Siempre, ¿verdad? Siempre depende del sujeto. Que a mí me apasiona porque es mi área, ¿verdad? Sí. Y yo quiero aprovecharte, Claudia. ¿Qué reflexión podés hacer así rápidamente? Porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Por qué tan rápido? Bueno, y no sé, vamos a entender. Perdimos Gonzalo que nos corta más rápido, me parece. Sobre Santiago Peña, porque yo creo que Santiago Peña tenía, o tiene hasta ahora, mucho potencial, pero tiene situaciones externas que parece como que él no enfrenta, porque yo espero de que él se ponga firme en algunas situaciones y él como que se pone el lente negro y no mira, y yo creo que eso es lo que le debilita mucho también a él. A veces se pone un poco soberbio. Entonces, ¿qué está pasando con ese potencial que tenía Santiago Peña que le podía ayudar con una buena gestión de comunicación a estar mucho mejor hoy? Le falta la escucha activa, que parece un concepto así no sé, de organismos, ¿verdad? O de grupos sociales. No, le falta escuchar. Uh-huh. Porque el entorno que a uno le rodea, lamentablemente puede llegar a generar el microclima que decíamos, ¿verdad? Y te falta el cable a tierra, escuchar, porque el hecho de tener la escucha activa hace que uno se ubique. Uh-huh.
él no está ubicado, todos lo sabemos, ¿verdad? Porque hay incoherencias entre lo que dice y la realidad, ¿verdad? De hecho, en tiempo real, las medios miles de veces hicieron ese contraste, esperan poco, ¿verdad? Ese contraste, ¿verdad? Y le falta escuchar, ¿verdad? Y para eso necesita un acompañamiento de, ya sea asesor de su equipo y demás, que le obliguen a ese cable a tierra, ¿verdad? Yo cuando me peleo con mi señora me dice, escucha activa, me dice así, ¿verdad? Así que A esto se refiere. le puedo poner a trabajar también en tu negocio. Ella Yo ya le voy a podría ganar mucha enseñar, plata. a Marcelito ya le voy a enseñar ahora la escucha activa. Sí, No, sí, Ay, así. pobrecito. sí. Bueno, ahora sí ya tenemos que ir ¿Puedo cerrando. hacer una pregunta cortita? Claro, claro, claro. Hablamos un poco del sector público, pero contanos tu consultoría, cuál es cómo trabajas Ujú. y cómo te encuentras y cómo te contrata alguien que quiere trabajar contigo. Ahora, bueno, yo soy consultor porque soy profesional del área de comunicación, ¿verdad? Entonces yo me comunico a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque es donde estamos todos, es Instagram, que es donde más se me ve incluso, ¿verdad? Que es mi nombre, yo soy Claudia Palazón, ¿verdad? Clau Palazón, ¿verdad? Como yo trabajo, ofrezco un acompañamiento permanente, ¿verdad? En el que primero identifico cuál es el problema y después le ofrezco un grupo de personas que me va acompañando a resolver o a llegar al objetivo que tiene que ser, ¿verdad? Esa es mi manera de ir trabajando, ¿verdad? Y es igual, realmente es igual para público y privado, ¿verdad? La forma de abordar es la misma, ¿verdad? Es acompañarle permanentemente porque tiene que entender que es un proceso, no es algo a lo que se llega Y eso es de una, persona ¿verdad? jurídica, persona física, Igual. empresa, sector Igual público. porque tengo clientes que son figuras, no sé, que son presidentes de cámara, ¿verdad? Sí, no hay problema. O sea, son figuras públicas o también puede ser una empresa. Bueno, hablamos ya de organismo y demás, no hay problema, ¿verdad? La clave es entender que es un proceso que Claro. tiene que ser gestionado desde el vamos, ¿verdad? Muy interesante, Claudia. Pero antes de irnos, queremos pedirte un tip de inteligencia financiera. Pensaba, de hecho, cuando leí inteligencia financiera, que yo hablo mucho de esta cuestión de que tiene que haber una inteligencia, o sea, que invertir en comunicación estratégica es invertir con inteligencia, ¿verdad? En el sentido de que uno cuida sus activos desde el vamos para no perder todo lo que estuvo construyendo en el periodo de trabajo, ¿verdad? O sea, es una inversión a mediano plazo y a largo plazo, pero que te cuida el presente, ¿verdad? Ese es mi mejor tip. Muchas gracias, Espectacular. Claudia Palazón. No, gracias a ustedes. Me encantó este tema porque estamos posicionando algo que se vuelve una necesidad en cualquier área, en cualquier Sí. sector, en cualquier rubro. A todos los niveles. Nosotros insistimos mucho en mis empresas que la gente te compra a vos y antes que nada. Tal Ya cual. no hay más influencer y es así nomás. A vos te tiene que comprar y Sí, si te ven como una persona que te puede asesorar, es distinto. Claro. Y hay que hacer. Nosotros hicimos media coaching, eso con mi director de actores, eso. Así que y vamos a hacer un documental con la señora. No, Por Ah. sí eso o sí, sí o sí. ya estuvimos cerrando acá el Ah, negocio. documental, yo voy a ser actriz también. No, contigo. Este no es contigo. Su abuelo era una celebridad que yo le Sí. conocí. Ah, claro. Don Luis Gilberto Don Luis Ruiz, Gilberto una Ruiz. leyenda Sí, en el mundo de la fue un natación. recordman. Qué Fue un lindo. recordman que él cruzó a nado desde Paraná, perdón, desde Concepción hasta el río Paraguay 105 horas. Entonces en su momento era el Messi porque era Sí. el 56. Cuando era mitad, ella hacía natación en vivo, él era Él era. leyenda ahí. Ay, qué Y yo quiero contar su historia, por eso ya le estoy Ay, me hablando. encanta, qué bueno. Lindo proyecto. ¿verdad? Sí, Sí. lindo. Bueno, gracias Claudia por estar con nosotros y gracias René. Gracias, Claudia. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles y como siempre, gracias a todos ustedes. Buenas noches.